Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué versículo, Fernando? ¿Qué versículo, no? Carambas. Con el que comenzamos nuestro coloquio el día de hoy. Espectacular. Se pone uno a analizar el versículo y se pone uno a pensar de la boca de Dios. Qué impresionante, ¿no? Uno podría imaginarse, uno cree la boca humana, la boca que uno ve el diario, pero ¿qué poder podría tener la boca de Dios, ¿no? ¿Qué expresión podría ser el hecho de que Él habla su palabra a través de la Biblia y lo que nosotros leemos en el diario, ¿no, Pastor Andrés? Sí, recordemos que venimos uniendo todos estos coloquios, ¿no? Ya sabemos que la verdad, y esa verdad es lo que sale de la boca de Dios. Lo que Dios habla es la verdad pura. Lo que Dios habla es la esencia de nuestra vida. Lo que Dios habla es el poder de nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que centrar nuestro foco, en la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Y uno se pone a pensar, el hombre no vive exclusivamente de su trabajo, de ese arduo trabajo que hace diariamente, que para el hombre como tal es muy importante porque es su diario vivir, ¿no? Es su diario trabajo, es su implementación para seguir subsistiendo. Pero vemos el versículo y lo analizamos y pensamos, no solo de pan vive el hombre, pero de la palabra de Dios que tenemos que conocerla diariamente, ¿no? Que es, como venimos diciendo en nuestros coloquios, nuestro empuje, nuestra fuerza, nuestro deseo de vivir, que escuchamos de Él, ¿no, Pastor Andrés? Sí, porque fíjate que necesitamos un alimento físico, eso todo el mundo lo sabe, pero ese alimento espiritual es lo que va a mover mi vida en la dirección correcta, es lo que va a marcar mi norte, es lo que va a marcar la diferencia en mi vida porque me va a llevar al camino del éxito cuando ese alimento espiritual yo lo consumo diariamente. ¿Qué pasa entonces cuando no consumimos ese alimento espiritual diariamente? Bueno, ahí es donde vienen los problemas, las dificultades, las dudas, cualquier cantidad de sentimientos y de razones encontradas y nos salimos de esa perfecta voluntad de Dios porque no conocemos su palabra. Claro. Entonces entendemos que, y repetimos, ¿no? Porque esto es como cuando uno está martillando, ¿no? Es martille y martille y martille diciéndole a la gente, no se salga de la palabra de Dios, intente de nuevo, hágalo otra vez, dele más fuerza al martillo, dele más fuerza para que esa repetición haga efecto sobre la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Qué bonito es poder escuchar su palabra en las mañanas. Qué bonito es poder escuchar la voz de Dios en las mañanas cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos pasando situaciones alegres. Qué bonito es poder tener ese tiempo para que Él nos hable y escucharlo, ¿no? En las mañanas, Pastor. Sí, porque fíjate que cuando tomamos eso de costumbre, y eso lo venimos diciendo desde que comenzó este año 2022, si tomamos la rutina, si desarrollamos este buen hábito de leer su palabra en la mañana, eso va a cambiar todo lo que va a ocurrir en nuestro día, porque todo nuestro día va a estar centrado en Él, nuestro corazón, nuestra mente está centrado en Dios, en su palabra, y de ahí vamos a encontrar la sabiduría, la fortaleza, la alegría, el gozo que necesitamos para enfrentar el día a día que a veces es tan complicado. Pero cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y no utilizamos ese alimento espiritual de su palabra, y fuera de eso no conocemos esa verdad, bueno, ahí es donde viene el caos en nuestra vida. Sí. Más adelante, en unos versículos que están ahí mismo, en la parte de la palabra de Mateo 4:4, habla un poco, habla acerca de no poner a prueba a Dios, más adelante. Pero uno como cristiano, Pastor Andrés, uno quisiera decirle, bueno, Señor, si yo tal cosa, entonces tú me vas a dar. Si yo, espero que tú me contestes, ¿no? Si yo tal cosa, estoy pasando por esta situación y hago esto, necesito que me respondas. ¿Cómo funciona
para Dios ese tipo de cosas. No es como lo pensamos. Porque primero que todo tiene que haber una relación. Si no existe una relación, entonces esa comunicación es como cuando mando un texto, un email a la dirección o al número equivocado. Ajá. Yo estoy esperando que llegue y que me responda y pasan los minutos, no me responden. Bueno, de igual manera nuestra comunicación con Dios está cortada por la soberbia de nuestro corazón. Está electrocutada por mi pecado, Claro. porque estoy alejado de Él. Entonces ese mensaje no va a llegar directamente a Dios. No quiere decir que Dios no sepa lo que nos está ocurriendo, por supuesto que lo sabe, pero en nuestra vida interior tiene que haber esa rendición absoluta de nuestra alma hacia Él, donde le demostramos día a día que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador, que sin Él no podemos vivir y que Él es el Rey de toda mi existencia. Claro. Pero tenemos que volverlo a una costumbre, porque no es una cuestión de un día o dos días, ¿no? Y en eso enfatizamos a nuestros seguidores que la costumbre es algo que uno sin querer queriendo va uno haciéndolo ya como mecánicamente, ¿no? Ya se sienta uno a leer la palabra con esa facilidad de no salir, por ejemplo, al trabajo sin 5 minuticos Claro. para leer su palabra, ¿no? Y además piensa uno que en esos momentos ya uno no está poniendo a prueba a Dios, sino ya uno va recibiendo de su espíritu esa guía, ¿no? Él le va mostrando a uno poco a poco, a medida que se va metiendo uno en la palabra, esa guía, ¿no, pastor? El Espíritu Santo le muestra por dónde es que debe uno seguir. Entiendo que cuando estamos tan enchufados con la palabra, pues escuchamos la voz de Dios en su Espíritu Santo quien nos habla, ¿no, pastor Andrés? Así es, porque la voz de Dios es su palabra. Por eso lo decimos y lo venimos repitiendo. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Quiere conocer la voz de Dios? Tiene que escuchar su palabra. Claro. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Leyendo su palabra, porque es a través de su palabra que Dios utiliza esta herramienta maravillosa que nos ha dado a través de la Biblia para poder entregarnos toda esa riqueza que está ahí. Pero, entonces, si no tenemos la costumbre, es como cuando usted carga el celular, pero si no lo carga, entonces se va así la pila. Igual, si usted sale de su casa, si usted no tiene esa costumbre hermosa de comunicarse con Dios para poder recibir de Él todo lo que necesitamos, su vida no va a tener pila, no va a tener batería, no va a tener lo que necesita. Y es entonces donde viene el caos, el dolor, el sufrimiento, la duda, la desesperanza, el desánimo y todas estas cosas que nos hablan. No, más adelante también habla de la forma como es tentado Jesús en su tiempo en el desierto. Y en el hombre, pues precisamente nosotros entendemos que existen esas tentaciones, ¿no? Sí. Esas tentaciones son fuertes, esas tentaciones son del diario. Diario. ¿Cómo enfrentar las tentaciones, pastor? Bueno, ahí está. Ahí en ese capítulo 4, en el inicio del capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús se va al desierto y Satanás lo tiene, ahí encontramos una riqueza inagotable para eso. Lo primero es que recordemos que Satanás quiere ganar nuestra mente, inyectándolos todas las cosas negativas y las emociones en nuestra alma también. Y eso hace que bloqueemos nuestra capacidad de poder ver la luz y lo que la palabra quiere decir a mi corazón. Entonces, en el primer ejemplo, Jesús siente hambre y entonces ahí Jesús le contesta y le dice en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que dice que lo primero que Jesús dice es, escrito está. Escrito está. O sea que Jesús conocía la Biblia. O sea que Jesús sabía que eso ya estaba escrito, por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Eso es una prueba de que el Antiguo Testamento es válido, de que lo que ahí está escrito es verdad y es real, porque Jesús se toma el tiempo para decir escrito está. Pero para uno poder decir escrito está, hay que conocer esa verdad. Claro. De igual manera, cuando nosotros somos tentados por Satanás, nosotros tenemos que sacar nuestro conocimiento de la palabra, nuestro conocimiento de la verdad, para poder contrarrestar los ataques de Satanás y de esta manera poder superar las tentaciones, que son muchas y que son infinitas y en todo momento y en todo lugar.
Hagamos un ejemplo práctico, pastor. Una persona que está pasando por un momento de tentación, que está, digamos, en ese momento de tentación, ¿qué será lo más práctico? Lo más práctico es tener mi corazón hacia Dios. Porque en ese instante, cuando yo estoy siendo tentado, puede ser de cualquier manera, sexualmente o monetariamente o de cualquier otra manera, mi corazón y mi espíritu que está conectado a Dios me va a decir qué es lo que va en contra de la verdad. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Me va a decir qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Claro. Qué es lo que está bien ante los ojos de Dios y qué es lo que yo debo hacer y cómo debo comportarme. De ahí entonces saldrá la respuesta para yo decirle a la tentación, no. No lo voy a hacer. No voy a caer. No voy a cruzar el umbral de esa puerta porque yo sé lo que está detrás de eso. Claro. Pero cuando mi alma no está conectada a Dios y mi espíritu no está conectado a Dios, entonces muy difícilmente una persona va a poder tomar la decisión correcta en ese momento que puede marcar la diferencia para muchas cosas en la vida personal de una persona. Claro. Esa conexión, digamos, que tiene que tener la persona en ese momento, es una conexión espiritualmente muy fuerte, ¿no? Porque esa tentación, como le aparece a Jesús en el desierto, si quieres y tienes tanta hambre, convierte estas piedras en pan, ¿no? Una tentación de esas, con el poder que él tenía, con el conocimiento que él tenía, también, pues, dice uno, él pudo haber dicho, sí, conviértase en pan. Pero la tentación es una parte como que manipula al hombre, que lo maneja y lo envuelve como a su manera, ¿no? Como, venga, yo le muestro esto aquí dulcecito y lo envuelvo, ¿no? Sí, es lo que hace Satanás. Él es muy astuto, por eso él es el padre de la mentira. Y entonces lo que Satanás hace es que esa mentira, esa tentación, la envuelve de algo dependiendo de la necesidad o del momento que la persona está pasando, haciéndolo ver como que si usted lo hace, no va a pasar nada. Claro. Pero lo que está después viene la consecuencia total de mi acto. Por eso, cuando mi vida no está cimentada en la palabra, cuando no conozco la verdad, cuando mi espíritu no está con el Espíritu de Dios, entonces ahí es donde la persona no sabe cómo reaccionar. Y muchas veces la gente dice, sí, es que yo caí o hice lo que no debí por ignorancia. Bueno, la ignorancia no me exime del pecado y mucho menos me exime de haberle fallado a Dios. Claro. Porque es mi obligación conocer la verdad, es mi obligación conocer la palabra, es mi obligación conocer lo que Dios dice, es mi obligación saber cómo reaccionar en un momento de estos, porque ya Dios me ha entregado su palabra y a través de su Espíritu Él me da la fortaleza para poder decirle a la tentación, no, de la misma manera que Jesús, con toda el hambre que él había podido sentir en ese instante, le dice a Satanás, no. Y la tentación es como, podríamos decir, el dulce en la vida de nosotros, ¿no? Que nos gusta tanto, ¿no? Decirle no a veces es complicado. Sí. La gente que está con problemas de droga, de pornografía, de licor, decir no es una parte complicada, ¿no, pastor? Ese tipo de cosas las contrarrestamos en la palabra, leyéndolas, y las contrarrestamos con el conocimiento de la palabra diciendo, no, esto aquí lo tengo que parar, yo tengo que conectarme a Dios para poder desatar el poder del Espíritu Santo y decir no. Así es, claro, yo me tengo que conectar a Dios para poder recibir el poder sobrenatural de poder y poder decir no a esto. ¿Por qué? Porque para mí es más importante mi relación con Dios. Que no lo entiendo, que tengo preguntas, que tengo dudas, que no comprendo por qué estoy viviendo en esta situación o por qué esta tentación se me presenta. Bueno, eso nos pasa a todos los momentos. Claro. Pero entonces ahí es donde la sabiduría de Dios tiene que venir a relucir en nuestra vida, y ahí entonces yo puedo decirle a Él no. Sí. Digamos, las tentaciones hoy en día son de todo índole, ¿no? De toda índole. No estamos hablando simplemente de las personas que pasan situaciones difíciles en un momento dado, en el trago, en lo que estábamos hablando ahora, pero son de toda índole. En el mismo trabajo, ¿no, pastor? Hay muchas cosas que lo tientan a uno para hacer cosas que no son las más correctas en el mismo trabajo. Porque nosotros, pues, en el diario de nuestra vida, pues en el trabajo,
que vivimos tanto tiempo trabajando, encontramos muchas tentaciones. También hay que contrarrestarlas de esa forma, ¿no, pastor? Claro, claro, porque fíjate que en el mundo en el que vivimos, hay mucho cuidado con esto, porque a lo malo se les llama bueno. Ajá. Y a lo bueno se les llama mal. Correcto. Y eso ocurre porque está escrito en la palabra. Y entonces, si yo no sé qué es lo bueno y qué es lo malo ante los ojos de Dios, entonces muy fácilmente cualquier persona me puede envolver en una tentación y decir, eso no pasa nada, Fernando. Claro. Eso no tiene nada de malo. Claro. Claro que tiene todo de malo porque está mi integridad, está mi principio, está la norma divina que Dios ha puesto y escrito en mi corazón y es mi obligación seguirla. Claro. Pero así como hay tentaciones muy fuertes, hay tentaciones menos fuertes. Sí. Pero eso no significa que sea que tenga una consecuencia menor, porque al yo darle paso a esa tentación, que porque no es que era una cosita muy chiquita, eso no vale la pena. Por supuesto que vale la pena, porque eso va agrietando mi corazón, va agrietando mi espíritu, y por ahí Satanás se me mete y después esa grieta nadie la va a poder parar, y entonces ya he perdido el concepto de lo que es divino, de lo que es absoluto para Dios, y termino por permitirme a mí mismo actuar de la manera incorrecta pensando que no tiene ningún problema. Claro. Está uno en la tentación y comete la tentación. Se desprende del pecado, se desprende uno de esa unión con Dios en el momento que sucede la situación. Porque a mí me ha pasado. Siente uno ese alejamiento del espíritu, ¿no? De esas situaciones en donde uno dice, ¿cómo cometí este error, no? Yo me ponía a pensar, y le digo a los seguidores de nosotros que yo pensaba en los apóstoles. Fueron tentados también, ¿no, Pastor Andrés? Mucho, ¿no? Tuvieron sus luchas y tuvieron sus momentos difíciles porque hombres de carne y hueso como nosotros, pasaron situaciones también difíciles, muy ¿no? complicadas. Y pensaba uno en los apóstoles y decía uno, bueno, gente tan especial, escogida por Dios, fueron tentados de la misma forma que nosotros, pero la palabra estaba ahí, ¿no? Estaba sembrada sobre ellos y tenían claro eso, ¿no? Sí, claro. Y de ahí fue donde sacaba la fortaleza para poder decir no. Y fíjate, y aún yendo aún más allá, hablando de los apóstoles, en esa palabra, cuando estamos cimentados en esa palabra y es Dios, es esa verdad que mueve nuestra vida. Cuando uno sabe lo que es correcto, a pesar de esa tentación, uno sabe que no merece un premio superior. Ajá. Porque lo único que estamos haciendo es haciendo las cosas a la manera de Dios. Y eso es lo que debe realmente motivar mi corazón. Agradar a Dios a través de mi fe cuando puedo decirle a algo malo que parece bueno, no. ¿Por qué? Porque yo conozco mi verdad y conozco el Dios que es el Rey de mi vida, y de esta manera actúo como Dios espera que yo actúe. Claro. Los ejemplos que uno ve sobre los mismos apóstoles, cuando uno está leyendo su palabra, uno encuentra sobre ellos ese tipo de situaciones que también fueron claras de tentación sobre la vida de ellos. Una de las más grandes, y que puedo decir, ya estamos para cortar nuestro tiempo, pero no quisiera dejar pasar esto, es el hecho de que Pedro, en esa negación a Cristo, en su momento, muy difícil, ¿no? Y después ese arrepentimiento tan bravo, ¿no, pastor? Yo pienso mucho en eso también. Yo digo, ese dolor que debió haber sentido Pedro de haber negado a su Dios. Pero bueno, eso nos sirve como ejemplo a nosotros, y por eso mismo Dios permitió que ocurriera de esa manera, para darnos a enseñar, para mostrarnos el camino, claro. Y decir que aun cuando pensamos que somos muy fuertes, tenemos que ser fuertes es en Él, no en nuestra carne ni en nuestra humanidad. Y seamos fuertes con Él, en nuestro espíritu, con Él, porque es de donde emana la verdadera fortaleza. En nuestra fuerza humana es muy difícil, porque hay como en ese ejemplo, con todo lo bravo y con todo lo macho que era Pedro, cuando Dios más lo necesitó, lo negó. Claro. Increíble eso. Pero el Señor lo perdona y nos muestra el camino otra vez, y así como lo perdonó a Él, nos perdona a nosotros y nos dice, vamos adelante, sigamos hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando caemos,
ante la tentación, cuando fallamos, no puede ser el fin de nuestra vida, sino al contrario, levantarnos inmediatamente, arrepentirnos, pedir el perdón que tenemos que pedir y decirle a Dios que utilice esa experiencia para enseñarnos, Amén. para moldearnos y para poder seguir caminando por el camino de la verdad. Bueno, desafortunadamente se nos va el tiempo, pero no quería dejar pasar este momento sin decirles, miren, nosotros los dos somos tan de carne y hueso como ustedes al otro lado de la pantalla. En la pantalla. Y somos tan humanos, cometemos errores todos los días, pero queremos como decirles que hagan todo su esfuerzo, ¿no? para esa conexión con Dios, ¿no? Ese escuchar de su palabra, el leerla. Sé que Cristo nos dijo, ¿no? Tendrás tentaciones y tendrás aflicciones y tendrás momentos difíciles, pero aquí estamos. Quizá estas palabras que nosotros les podamos decir de estos coloquios se puede, ¿no, pastor? Claro que se puede, por supuesto que se puede, porque cuando hacemos la verdad, cuando hacemos ese alimento de nuestra vida esencial, la palabra, como abríamos el coloquio con no solo de pan vive el hombre, entonces ahí es donde vamos a encontrar esa fortaleza, y aunque caigamos, porque vamos a caer, seguimos siendo humanos, vamos a seguir por el camino correcto, y Dios siempre va a estar dispuesto a levantarnos, Amén. a mostrarnos el camino, a limpiarnos las heridas y a decirnos, vamos adelante. Sí se puede, por supuesto que se puede, y ese es el verdadero reto, hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Recuerde darnos el like, ¿verdad, Fer? Sí, Si es claro. de su gusto, recuerde seguirnos a través también de las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, a enviarnos sus preguntas, sus comentarios, ahí en la pantalla les sale el email donde nos tiene que escribir. Y bueno, Fer, que nos ayuden a compartir este video, ¿no? Seguro, claro que sí, lo más importante.